Trabajo central, diplomado en Big Data y Business Analytics, Universidad de La Sabana, presentado por quien les habla, Ángela María Echeverry García. Y quien les habla, Claudia Manzano Rada. El trabajo fue desarrollado utilizando la metodología CRISP-DM que fue la aprendida durante el diplomado. El problema que hemos planteado para el proyecto tiene que ver con el programa de becas de excelencia que tiene la cooperativa para estudiantes que quieran acceder a programas de educación superior y que demuestren mérito académico. Esto es un puntaje igual o superior a 310 en las pruebas Saber 11. El problema que hemos identificado es que en el año 2019 se entregaron 20 de las 40 becas disponibles para pregrado, debido a que muchos de los aspirantes no cumplieron con los requisitos de mérito académico. Buscamos con el proyecto de analítica identificar cuáles son esos factores que intervienen en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber 11 y con este insumo diseñar programas de apoyo que permitan cerrar las brechas. Bueno, aquí les tenemos como contexto de las pruebas Saber 11, que son las que diagnostican el nivel educativo de los estudiantes e instituciones educativas en el país, son la puerta de entrada a la educación superior. El examen comprende 5 áreas de conocimiento y adicionalmente los estudiantes resuelven un cuestionario socioeconómico que no es calificable, pero que otorga información relacionada con los procesos de enseñanza, su entorno familiar económico de los estudiantes. En este proyecto identificamos un mapa de actores, no muchos los actores, pero resaltamos 6 de ellos que son los aspirantes a la beca, la familia del aspirante, la cooperativa, como el Ministerio de Educación Nacional, el ICFES y las instituciones educativas y docentes. Tenemos una serie de preguntas que nos hacemos de entrada para contextualizar el programa, el problema. Tienen que ver básicamente como cuáles son las variables que movilizan el resultado. Entonces hay diferentes preguntas que evaluaremos en el transcurso del estudio, identificando y analizando correlaciones entre estas variables y el desempeño global en las pruebas. Esto nos va a llevar a identificar cuáles son los segmentos que requieren fortalecimiento y áreas de mayor oportunidad como conclusión del proyecto. La base de datos que tomamos fue de las pruebas Saber 11 del periodo 2. Consta de un grupo de variables categóricas de estudiante, familia y colegio y unas variables numéricas dependientes que son los puntajes y unas variables que creamos para efectos del ejercicio. La explotación de información la hicimos a través de la herramienta ClickView de una base de datos de la cual segmentamos solamente la información correspondiente al Valle del Cauca. En Valle del Cauca el puntaje que tuvimos fue de 243 puntos promedio y con ella hicimos la exploración de los datos, por ejemplo, los chicos cuyo padre tiene una educación superior, que tienen dedicación de lectura más de 2 horas diarias y que su jornada académica estuvo entre mañana, tarde o completa, tienen un puntaje promedio de 284 versus 243 del promedio del resto del departamento, con 153 estudiantes muestra. Con este ejercicio lo que pretendíamos encontrar es cuáles son las variables que más afectan en resultados y la frecuencia de los mismos, cada una de ellas cómo afectan y cómo se comportan en la descripción de los datos y para posteriormente revisarlas estadísticamente su comportamiento, no solamente en términos de percentiles, el Broadplot, sus distribuciones. Ya en la herramienta R, lo que hicimos fue revisar estadísticamente cómo era su comportamiento, su distribución por número de estudiantes en cada una de las principales variables, cuáles de ellas afectaban o afectaban más o menos su porcentaje de su promedio de resultado global de la prueba de estado, cómo era la distribución en cada una de ellas, cómo se comparaban cada uno de sus segmentos, como lo pueden ver. Ya en el momento del modelado, inicialmente consideramos realizar unos modelos de regresión para explorar cuantificar estadísticamente esa correlación entre las variables. Nos encontramos que no nos arrojaban una correlación significativa
entre esas variables sociodemográficas y el puntaje global. Entonces optamos por no usar este tipo de modelo. Posteriormente exploramos la matriz de correlación heterogénea, que nos permitía comparar variables categóricas y continuas. Aquí nos arrojó unas correlaciones en 10 de las variables categóricas con p-value menor a 0.05. Este resultado fue el insumo que utilizamos ya para el modelo como tal que desarrollamos. Inicialmente hicimos un análisis de el test de chi cuadrado para comparar, evaluar la asociación entre las variables. Teníamos una hipótesis nula de que las variables eran independientes. En el análisis que hicimos a las variables nos encontramos con que rechazábamos esta hipótesis y aceptamos la hipótesis alternativa de que las variables sí están relacionadas. Posteriormente, diseñamos un árbol de decisión de clasificación entre variables categóricas con el objetivo de clasificar a los estudiantes y crear perfiles para poder obtener esas respuestas a esas preguntas sobre el desempeño superior de los estudiantes. En el árbol de decisión de clasificación hicimos 2 ejercicios. El primero nos está mostrando con un porcentaje de acierto del 64.19%, que la regla con mayor probabilidad, con un 68% en desempeño de las pruebas superior promedio, son los estudiantes cuyo padre tienen educación superior, son de sexo femenino, son estudiantes de sexo masculino, tienen internet por lo menos 1 hora al día, estatus 2, 3, 4, 5 y tienen lectura de 30 minutos o menos. Sin embargo, la participación de ese segmento es solo del 1% total de la muestra. Por lo tanto, decidimos revisar otra de las ramas del mismo modelo, dándonos una participación del 16% de la muestra con un porcentaje de probabilidad del 64%. En la categoría de los estudiantes que tienen dedicación a internet de 1 hora, estratos 2, 3, 4 y con lectura mínima de 30 minutos al día, 30 minutos o más. Adicionalmente se volvió a correr el árbol con otros reemplazando género por jornada, y en esta ocasión tuvimos un porcentaje de acierto del 64.33, muy similar al anterior, y la mayor probabilidad de este árbol de decisión está concentrada con un 23% de la población, con 62% de probabilidad en la categoría de estratos 2, 3, 4, 5, con lectura máxima de 30 minutos o más en las jornadas completa, mañana, tarde única, completa, mañana, tarde y única. El análisis realizado nos permitió identificar que efectivamente sí hay un impacto de esas variables sociodemográficas del estudiante en su desempeño en las pruebas. Sin embargo, consideramos que no es contundente. Además, consideramos que hay algunas variables que no estaban disponibles para el análisis, no están pues en las bases de datos de lo que mide el ICFES, que pueden complementar la evaluación de la caracterización de los estudiantes, tales como, por ejemplo, las horas de actividades curriculares, la cantidad de alumnos por salón de clases, si el estudiante hizo o no hizo un pre-test. Sin embargo, con toda la información que recogimos, la podemos utilizar para desarrollar programas que nos permiten fomentar el mejor desempeño de los estudiantes a través del programa Becas de Excelencia, como por ejemplo fomentar el uso de las herramientas TIC, impulsar el fortalecimiento de hábitos de estudio, facilitar acceso a bibliotecas, fomentar el acceso a créditos educativos, promover continuidad de estudios superiores a los padres de familia, desarrollar y aplicar herramientas de preparación para las pruebas. Todo esto enfocado en las variables, como ven aquí a la derecha, que utilizamos durante el análisis, las variables que mostraron ser las más representativas. Este fue el análisis realizado. Agradecemos mucho su atención. Muchas gracias.